La situación de Castillo es bien delicada, porque este 23 de junio tiene que resolverse, ¿no es cierto?, la acción de amparo en primera instancia que ha interpuesto. En esa acción de amparo han habido problemas, como les expliqué a ustedes, ¿no? Y acá tengo las resoluciones. Y yo en eso trato de ser objetivo con ustedes. No los quiero engañar, ni tampoco que los castillistas se engañen, ¿no? La resolución, fíjense ustedes, la resolución inicialmente, ¿no? Le voy a dar las fechas inclusive para que ustedes tengan claridad en esto. Con fecha 20 de marzo del 2023, en la resolución 01, el juez colegiado, o sea, 3 jueces de sala constitucional, Paredes Flores, Velarde Acosta y Salazar Mendoza, declaran inadmisible la demanda de amparo. Ya las razones, el petitorio de esa demanda no estaba claro. Y la sala lo rechaza inicialmente, ¿no es cierto?, porque había acumulado, en derecho se llama eso, pretensiones que en cierta medida son incompatibles. Yo no quiero criticar a nadie, estoy haciendo una suerte de análisis legal, ¿no?, que como abogado puedo hacer. No, acá le dicen, ¿no?, en el punto tercero, dice el demandante, ¿no es cierto?, o sea, Castillo pide la nulidad de la resolución del Congreso número 001-2022, publicada en el Peruano el 7 de diciembre, mediante la cual se declaró la permanente incapacidad moral, segundo, la vacancia de la presidencia y tercero, la aplicación del régimen de sucesión. En tal sentido, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, debe reponer las cosas al estado anterior, o sea, restablecer la vigencia de las credenciales de presidente de la República de Pedro Castillo. ¿Ya? Y punto 2, se declara la nulidad de todo acto administrativo. Ese es el petitorio de la demanda inicial, ¿no? Entonces la sala le contesta, ¿no? Cuarto, el demandante no ha cumplido con los siguientes requisitos de admisibilidad, ¿no? Del estudio integral, ¿no?, y del escrito presentado, dice, se aprecia, dice, ¿no?, que el demandante no ha cumplido, dice, con precisar en forma clara y concisa el petitorio de la demanda, ¿no?, ya que no precisa si la presente demanda de amparo está cuestionando una decisión emitida por el Congreso o un proceso de vacancia presidencial. En ese sentido, el demandante debe precisar el petitorio de la demanda. Y los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, es que supuestamente se han vulnerado en sede parlamentaria. Entonces, por eso se declaró inadmisible inicialmente la demanda de amparo. No, y tenía razón la sala, ¿no? Porque ustedes saben, en este asunto, tratándose de resoluciones del Congreso, ¿no?, hay una vía especial, al igual que en las resoluciones judiciales o laudos arbitrales. No es la vía normal, como les expliqué en la sesión anterior, ¿no? Acá la vía está definida, ¿no? Acá hay una primera instancia que es la Sala Constitucional Superior. La segunda instancia, ¿no es cierto?, es la Sala Suprema. Y la tercera instancia, ¿no es cierto?, sería el TC. ¿No? Primera, segunda, tercera instancia. Y la cuarta instancia sería, ¿no es cierto?, si es que Castillo pierde, el CDH. O sea, el día 23 de junio van a ver recién, ¿no es cierto?, la causa en primera instancia. Son 3 jueces, juez colegiado se llama eso, o sala, 3 jueces superiores van a ver si la demanda, digamos, es fundada, infundada o de repente es improcedente. O sea, estamos en el primer tiempo. ¿Cuál es mi pronóstico? Conozco algo, ¿no es cierto?, de esto.
Además, estoy hablando porque yo además en Derecho, doctor de Ciencia Política, soy máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Enseño estos cursos en la universidad, en el doctorado también. Fíjense, esto es casi un asunto de puro derecho, ¿no? Aplicación de normas constitucionales. Si las normas constitucionales vulneran o no derechos fundamentales que están en la Constitución. Acá lo que tiene que acreditarse es que el Congreso ha vulnerado o no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Pedro Castillo. Ese es lo que llaman el fondo de la litis, o sea, la materia controvertida. O sea, no es objeto de la litis la reposición en el cargo, porque si no a veces rechazado, digamos, la sala superior. Eventualmente eso podría, digamos, ser materia de una ejecución, pero depende de los términos en los cuales los jueces se pronuncian. ¿Por qué? Porque el amparo lo que persigue es restituir, ¿no es cierto?, los derechos vulnerados, afectados por una decisión, en este caso de una autoridad. Entonces se está cuestionando la resolución del día 7 de diciembre que expide el Congreso de la República. Entonces acá es fundamental, ¿no es cierto? Ya miren, señores, las cartas están echadas. Ya acá hay una demanda, ¿no es cierto? Acá hay una demanda ya escrita, presentada por un abogado, y hay una contestación de la demanda. Entonces, lo que falta acá son el informe oral, ¿no?, a cargo de las dos partes. Entonces, acá, bueno, el gobierno, el Congreso, bueno, ha contratado pues a la selección de cavernícolas del derecho constitucional. Son todos aquellos abogados fujimoristas, fujifascistas, ¿no?, conservadores, derechistas que ustedes han visto en los últimos 20 años, ¿no?, que han integrado el Tribunal Constitucional, que se pasean todas las semanas en los canales de televisión, que ahora Dina Boluarte los ha nombrado asesores. O sea, es una argolla, es una mafia, ¿no? Es una mafia caviar, ¿no es cierto? Una mafia conservadora, neoliberal, de la Católica, ¿no es cierto?, y San Martín, donde está también gente de esa universidad, que prácticamente tiene secuestrado, ¿no es cierto?, los derechos y los procesos que se realizan a ese nivel. En todos estos niveles, digamos, se juegan millones de soles, miles de millones de soles. Y acá hay estudio de abogados, está la mafia en el TC, en las salas, en la Corte Suprema. Es algo, pues, que, señores, que hay que cortar de raíz, porque yo los conozco a todos ellos. Ahí la plata corre a piezas raudales, corre en sobres, corre en cuentas en bancos extranjeros, en paraísos fiscales. Eso el pueblo no lo sabe. Y se presentan en la televisión, ¿no?, como los gurús, pues, de la juridicidad, pues, tremendos corruptos, tremendos inmorales, sinvergüenzas, ¿no es cierto? Porque cobran a doble cachete, ¿no? Cobran a las grandes empresas. ¿Ustedes creen que la sentencia esa de Telefónica que sacaron de exonerarlo de cerca de 1.200 millones de soles, eso es gratis, señores? Por favor. La sentencia de dos bancos que han sacado hace poco. Todo tiene un precio. La sentencia se hace en los grandes estudios y se mandan los borradores a los asistentes jurisdiccionales y entonces se lo pasan a los magistrados. O sea, esto está podrido, está corrupto. Y eso tiene que ser objeto, pues, de una profunda reforma, ¿no? Que evidentemente ninguno de los candidatos que se presenten el otro año lo va a hacer, porque va a convivir con toda esa mugre. Porque los extorsionan, los tienen ahí chantajeados, porque como tienen rabo de paja, tienen cola sucia, digamos, los investigan, lo ponen de vuelta y el presidente o ministro se queda callado. Pero en mi caso eso no va a suceder, señores, porque yo no tengo rabo sucio, yo no tengo ningún tipo de antecedente por el cual me puedan a mí agarrar, ni en mi vida personal, ni en mi vida profesional, ni en mi vida académica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Ya está el informe oral. ¿Es decisorio? No creo. No creo. Por más argumentos que ustedes presenten, por más cosas que digan, la cuestión parece
que tiene un derrotero, ¿no? Entonces acá hay dos posibilidades, ¿no? La sentencia es fundada o la sentencia es infundada. Si la sentencia es declarada infundada, evidentemente va a ir Pedro Castillo a la segunda instancia, a la Corte Suprema, ¿no? En vía de, ahí se llama en vía de impugnación. El problema está, ¿no? El problema está. La Corte Suprema tiene posibilidades de cambiar una decisión de esta sala civil amparando el petitorio de Castillo. O sea, la sala civil, la sala suprema puede anular, ¿no es cierto? Por el fondo es anular una resolución del Congreso, sí y no. Depende de quiénes sean los jueces supremos que vean esa impugnación, esa apelación. Yo también hay dudo, ¿no? Conozco a los jueces son malaguas, se acomodan. Conozco muy pocos casos de jueces que tengan así la integridad. Hay jueces, hay fiscales que tengan así la integridad de hacer preservar su imparcialidad, su autonomía, ¿no? Muchos están en el plan del acomodo, no quieren pelearse con los otros poderes. O sea, en este caso yo también soy un poco dudo de que la situación sea favorable. Entonces irá a una tercera instancia, ¿no es cierto? Que es el TC. En el TC, olvídense pues. En el TC, digamos, los 7 magistrados han sido nombrados por el Congreso. ¿Ustedes creen que esos magistrados van a ir contra el que los nombró? Este Congreso fujifascista nombró a esos 7 magistrados del TC. O sea, esos magistrados están ahí por ellos, ¿no? Entonces, en sentido común uno dice que es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil que el TC declare fundada esa demanda. Habrán votos singulares, pero acá en este interín ya habrán pasado por 2 años. Entonces, cuando el TC, digamos, declare fundada, infundada la demanda, la posibilidad que se le abre es recién ir, ¿no es cierto?, a una suerte de cuarta instancia, ¿no?, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No? Es la única posibilidad. Entonces, acá es el juego, porque estos jueces son jueces supranacionales, que no dependen del gobierno, no dependen del Congreso, tienen más imparcialidad, ¿no? Y aquí me parece que aquí es donde va a jugar su partido, ¿no es cierto?, final Castillo. Pero el problema es que Castillo no tiene abogados, o sea, abogados que conozcan el tema. No tiene abogados que tengan peso, que sean eruditos en la materia, para contrarrestar a los cavernícolas, a la selección de los cavernícolas no tiene. Tiene uno que otro abogado figuretti que se manda ahí para tratar de ganar pantalla, de hacerse notorio, ¿no? Y luego lo abandona. Entonces, y además porque Castillo es muy voluble, ¿no? Castillo es una persona que no tiene firmeza en sus decisiones, por su ignorancia, pues. Eso lo ha dicho un abogado, ¿no?, que lo había designado como abogado para que lo defienda en la Corte Suprema, y luego en la presencia del abogado Castillo le hacen firmar, ¿no es cierto?, un escrito mandado por Betsy Chávez para subrogarlo, o sea, para sacarlo del proceso. O sea, implican palabras técnicas, y Castillo, como no sabe lo que es el término técnico, firma el escrito, y cuando el abogado que estaba presente ahí dice, ¿no?, ya no lo puedo defender, ¿por qué? Le dice, yo quiero que vaya usted a hacer el informe oral con otros abogados, ¿no? Usted me acaba de subrogar. Y Castillo se pregunta, ¿y qué cosa es eso en derecho? Subrogar significa reemplazar, cambiar algo.
al abogado que está nombrado por otro. ¿No? Para que vean, ¿no es cierto?, cómo es manejado Castillo. O sea, en ese sentido, ¿no?, está huérfano, no tiene la posibilidad, no tiene la capacidad de poder siquiera opinar respecto a su situación personal. Y mi temor, ¿no es cierto?, mi temor es que Castillo al final se va a quedar preso. Porque estas incoherencias, estas incongruencias van a motivar que la máquina moledora de la derecha, ¿no es cierto?, aproveche esta situación. Compre a los jueces, compre a los magistrados necesarios, se confirme la resolución de vacancia, ¿no? Y por eso que la única posibilidad donde se puede jugar una posibilidad no de salir en libertad, eso se lo quiero aclarar porque hay un run ahí que dice, ¿no?, que Castillo regresa el 21 de julio, eso es mentira, eso es falso, pues. Están engañando al pueblo. En este caso, en el amparo, lo único que se está discutiendo es decir, si la resolución de vacancia del Congreso que lo saca a Castillo es válida o no es válida, es constitucional o no es constitucional, si se violó o no se violó derechos fundamentales. Punto. Entonces no lo van a reponer. Ábranse los ojos, ¿no? Y la única posibilidad que se juega Castillo es acá en la Corte, ¿no? En esa Corte Interamericana podría, digamos, él ahí sí podría pelear con todas, pero tendría que tener abogados de peso, pues. ¿No? Abogados que conozcan el derecho constitucional, internacional, humanitario o derechos humanos. Ahí sí se puede litigar. Por una sencilla razón, y es lo que les digo a mis alumnos. En el doctorado, en la maestría, les digo claramente, para ganar un juicio, para ganar un proceso, uno, no basta que tengas el derecho, tú lo puedes tener. No, se necesita que tengas un juez que te escuche, un juez que te oiga, un juez que quiera hacer justicia. ¿Ya? Y tercero, tienes que tener un abogado, ¿no es cierto?, experto, que conozca, ¿no?, y que le dé argumentos, que le dé razones a la Corte para que te dé la razón, valga la redundancia, para que te declare fundada tu demanda. Ese es el secreto de todo juicio. Los corruptos le agregan a eso un cuarto elemento, ¿no?, tener un buen fajo de billetes. Con eso rompes todo, ¿no? Con un buen fajo, $100,000, $200,000, con eso rompe, ganas el juicio. Bueno, pero esas son las modalidades corruptas, que yo no las empleo, pues. Yo lo estoy diciendo en el sentido legal, racional, ético, de cómo se debe defender. Entonces Castillo acá podría, ¿no?, y acá en estas instancias inferiores, ¿no es cierto?, evidentemente debe pelear, debe hacer la lucha, debe morir en estas tres instancias, ¿no es cierto?, debe morir peleando. Pero para eso necesita buenos abogados. Y no figuretis, payasos, turroneros ahí que se dedican a otra cosa. No, es su interés personal, no es el interés del cliente, porque cuando uno defiende a un cliente, pone por medio su interés personal, defiende el interés del cliente, del patrocinado, mientras te sea leal. Cuando no te es leal, tú no tienes derecho, te apartas de la defensa, ¿no? Entonces, esa es la situación de Castillo. Interpretemos políticamente esto ahora. Voy a entrar de lo jurídico a lo político, señores. Supongamos, ¿no?, que la CH dice fundada la demanda y se anula la resolución de vacancia de Pedro Castillo de la presidencia. Eso pues es una resolución que trae un terremoto político en el Perú, ¿no? Porque eso va a generar ¿qué cosa? Eso va a generar esto de acá, la responsabilidad penal, política, civil
de la señora Dina Boluarte, del señor Otárola y de todos los ministros que han gobernado el país y de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP. Y también la responsabilidad penal política de los 101 congresistas que votaron, ¿no?, por esa vacancia inconstitucional. Fíjese, el terremoto político. Entonces, estos de acá están en una situación de ilegalidad. Estos pueden ser denunciados, procesados penalmente por usurpación de funciones. Entonces la señora, por ese motivo, tendría que no solamente salir del cargo, sino que tendría que ser procesada penalmente, ¿no? El segundo efecto, ¿no es cierto?, que se produce es que hay un vacío político. Si se declara nula, entonces es nula la resolución que designa como vicepresidenta a Dina Boluarte. ¿Y quién sería el presidente? El presidente sería el general William, el carnicero de la comarca. No podría hacerlo porque él también estaría en curso en una situación de ilegalidad. Entonces, no podría asumir William la presidencia. Porque ya la CIDH habría declarado que los actos que hicieron estos congresistas es totalmente ilegal y tendrían que responder penalmente. Entonces acá hay un problema bien serio, señores, de un vacío político y constitucional. Si es que se declara fundada, ¿se podría reponer a Castillo? Es un poco complicado. O sea, algunos dicen, no, ya, la reposición de Castillo en la presidencia no es tan simple, porque la CIDH no va a ordenar la reposición de Castillo. Y eso se lo digo al 100% hoy día. Los que conocen de... Yo litigo en la corte. No llega hasta ese punto la CIDH. La CIDH solamente dice que no, bueno, se ha constatado que el Estado peruano ha vulnerado los derechos fundamentales, pero no le va a ordenar, ¿no es cierto?, que reponga a un presidente o a un expresidente en el cargo. Entonces, ¿hay una salida política? Sí. No, hay una salida política. Pero por otras razones no se lo voy a decir, ¿no? Que trabajen los abogados de Castillo, ¿no? Pregunta, ¿no? Penalmente, ya hemos visto, estamos viendo la vacancia de Castillo, ¿eh? Estamos viendo, este es el mundo, esto se llama el mundo del amparo. Este es el amparo. Pero ustedes me dirán, doctor, Castillo sigue preso. Sigue preso, pues, porque el amparo no sirve para poner en libertad a una persona. No. La vía que uno tiene que tomar en ese caso, ¿dónde está? La vía que uno tiene que tomar en ese caso es la vía del habeas corpus, ¿no? ¿Es una vía posible? Sí, es una vía posible. Pero lo que pasa es que no la saben manejar. Fíjense, voy a pasar del amparo al otro mundo. Es otra galaxia, por decirle a ustedes, ¿no? No es lo mismo, porque esto hay que saber. En los procesos constitucionales hay 6 galaxias. La primera galaxia es el habeas corpus, la segunda es del amparo, la tercera es el habeas data, la cuarta es la acción de cumplimiento, la quinta es el proceso de inconstitucionalidad, la sexta es el proceso de acción popular. Y hay una séptima que han introducido, que es el proceso competencial. Explicarles cada una de esas galaxias es un poco complicado, solamente les explico las 2 más importantes, perdón.
No, los hermanos castillistas me dirán que soy malo. Les estoy dando el análisis frío, gratuito, para que ustedes se quiten la venda de los ojos. Porque esto es lo que no le han dicho, ¿no es cierto? Esos traidores, esos judas que los están usando a ustedes. Esa gente de la Plaza San Martín que los engaña todos los días. Todos aquellos que los utilizan a ustedes, hermanos, ábranse los ojos. Yo no tengo ni un interés. Solamente les digo la verdad. Entonces, esto es por la vacancia. Ahora veamos la libertad. ¿Castillo puede salir de la cárcel? Es la pregunta. Evidentemente, entonces acá entramos al ámbito del habeas corpus, ¿no? ¿Qué cosa es habeas corpus? Habeas corpus es traerme el cuerpo. ¿Para qué? Para dejarlo en libertad. Es un latinazgo que se usa, pero que tiene la categoría, ¿no?, de proceso constitucional, de garantía. Entonces acá el objetivo fundamentalmente es la libertad de la persona. Mire, Castillo tiene dos procesos fundamentales: el proceso por la rebelión y segundo, el proceso por el delito de corrupción. El proceso de rebelión tiene primero le pusieron la detención preliminar, la perdió. Le pusieron la prisión preventiva, la perdió. La cuestión previa, la perdió. Y tiene una última, una excepción de naturaleza de acción, me parece. Entonces acá está 3-0. Proceso de corrupción tiene la detención preliminar, la perdió. Tiene la prisión preventiva, la perdió. Pero no se ha atacado, ¿no?, el núcleo, ¿no es cierto?, de la detención. ¿No? Hay varios habeas corpus, ¿no?, que se han planteado, pero que hasta ahora, digamos, Castillo no tiene resultados. No ha sido objeto de un pronunciamiento definitivo. ¿Por qué? Porque estos habeas corpus, la regla dice, ¿no?, la regla jurídica dice: mientras tengas procesos ordinarios en trámite, es dudosa la libertad, porque acá jueces están conociendo lo que es materia de la detención. Pero por excepción, se podría ver si tu detención es legal o es ilegal. Como hicieron con el caso de Keiko Fujimori, pues. Keiko Fujimori tenía varios procesos, varias impugnaciones por separado, pero abrió otra, ¿no?, para irse directamente al tribunal que ella había designado, y el tribunal le dio la libertad, pues, por 4-3. Entonces lo que tendría que hacer Castillo es plantear un habeas corpus o reformular el habeas corpus que le han planteado, para poder discutir, ¿no es cierto?, discutir la legalidad o no de esa detención, pese a que hay pronunciamientos del juez supremo, Keklin, y de la Sala Suprema Permanente. No obstante eso, te podría poner un habeas corpus. Pero yo veo que Castillo, ¿no es cierto?, no sabe, no conoce, o los abogados lo engañan. Porque esto de acá, ¿no?, esto de acá, eso va a tener una consecuencia, señores. Si Castillo no se defiende, acá le van a poner mínimo 15 años. Porque su situación es agravada por el 46A, porque es funcionario público. Y acá, 20 años. Si es que se llega a aprobar eso. Por eso yo lo he dicho varias veces: Castillo parece que no entiende, o no está en uso de razón, está engañado. Él piensa que va a salir. Lo tienen atrapado legalmente. Entonces mi prognosis, ¿no es cierto?, es que Castillo se va a quedar preso con Toledo, con Fujimori, ¿no? Y la única forma que podría salir
sería a través de un indulto humanitario. Yo lo he dicho públicamente, si yo fuera presidente, yo desde ahora te digo, ¿no? Yo te indulto. Yo sé las razones, los fundamentos por los cuales no tengo ningún interés, porque me parece excesivo, digo, la forma como se ha tratado el caso tuyo, Castillo. Ahora, si tú le quieres creer a otras personas, es un problema tuyo, ¿no? No tienes otra salida. Te vas a comer mínimo 20 años. Y eso no que no hacemos la sumatoria, ¿no? ¿Estás dispuesto a comerte 20 años en la cárcel? Es tu decisión. Y aquel que te diga otra cosa te está engañando, como te lo dije el año 2021. Cuando te dije que lo primero que tenía que hacerse acá era nombrar otro presidente del Banco Central de Reserva. Porque sin el Banco Central de Reserva y sin el Ministerio de Economía no se podía hacer ningún cambio, ninguna reforma profunda en el Perú. Era mentira hacer en el Perú algún tipo de revolución económica, de transformaciones. Era un engaño. No, y lo primero que hiciste fue todo lo contrario. Te fuiste a arrodillar a la Plaza 2 de Mayo con Cerrón a pedirle, ¿no?, que tu verdugo, ¿no es cierto?, se quede 5 años más. Por eso mi racionalidad no entiende, ¿no es cierto? A una persona que se le da un consejo, se le dice las consecuencias futuras, haces todo lo contrario. Entonces, amigos, los caminos están claros.